Bien, vamos a seguir entonces ahora con todo lo que es la demanda, porque vamos a intentar entender qué pasa en un mercado. Entonces, la demanda básicamente se compone de todo lo que sean individuos que deseen gastar, cómo se gasta ese dinero en un mercado. Quienes realizan las acciones de gasto son los demandantes y la suma de ellos integran la demanda. ¿Quién integra la demanda de un bien? Bueno, básicamente ahí lo que vamos a tener es que tienen que cumplir ciertos requisitos. Esos requisitos se refieren a básicamente desear el producto en primer lugar. O sea, yo puedo desear, primero tengo que desear un producto para querer posteriormente ir a comprarlo, poder pagarlo. Segunda cuestión es que uno pueda pagarlo. Fíjense que hay mucha gente que puede desear un montón de productos y que no los puede pagar. Bueno, básicamente eso no integra la demanda de ese bien o servicio. Y finalmente uno puede desearlo, poder pagarlo, pero si uno realmente efectivamente no ha planeado comprarlo, uno no integra la demanda de ese bien o servicio. Lo que vamos a hacer a partir de ahora es intentar entender a través de un modelo que es convencional en la economía, que es tradicional, digamos, en la forma de entender qué va a ocurrir en un mercado, en la cual nos vamos a concentrar en dos características básicas de la comercialización de un bien, que es en su precio, en el propio, lo que se llama el precio del bien, y en la cantidad demandada de ese bien, o la cantidad transada de ese bien. Entonces, acá la idea es que nosotros podemos tener el ejemplo de un bien cualquiera, supónganse, por ejemplo, helado, ¿no? Supongamos que estamos en verano, ¿no? Aunque si bien el helado es como que perdió un poco de estacionalidad porque por la cuestión esta de que se vende a lo largo de todo el año, digamos, lo tradicional es que la demanda sea más fuerte en verano. Supongamos en verano, tenemos el helado y uno va a comprar helado y cuando llega a la heladería encuentra que el precio, uno puede encontrar distintos precios en el momento que uno lo va a comprar, ¿no? Supongamos que uno llega y encuentra con un precio que es, supónganse, ahí el valor es muy barato, ¿no? Pero supongo que ese vale 10. Si vale 10 el producto este, muy probablemente tengamos eh, la idea o nos sentamos tentados a comprar mucha cantidad de ese bien. ¿Okay? Supongamos que, y acá vamos a implementar algo que en la clase anterior vimos, supongamos ceteris paribus quiere decir que todo el resto de los bienes y servicios, todo el resto de las circunstancias del mundo no se alteran, todo el resto de lo que es el mundo queda quieto, y lo que tenemos es que uno llega a la heladería y el precio del helado es 10. Bueno, la respuesta en cantidad muy probablemente sea a comprar una buena cantidad. ¿Mm? Ahora sí, lo que pasa es que cuando yo llego a la heladería cada vez voy encontrando precios más altos, esa cantidad que yo tiendo a comprar, lo que va a ir ocurriendo es que va a ser menor. ¿Mm? Ceteris paribus el resto. Ceteris paribus el resto quiere decir que independientemente de cualquier circunstancia que yo tenga, sea que tenga plata o tenga la misma plata en el bolsillo, siempre que yo tenga la misma plata en el bolsillo, el resto de los bienes que cumplen el mismo rol que el helado y el resto de las circunstancias y el clima y todo lo demás permanezcan constantes, a medida que el precio sea cada vez más alto, muy probablemente yo termine comprando menos. Esto queda reflejado acá en lo que se llama, esto que ven acá, esta tabla que ven en la parte superior izquierda, es lo que se va a llamar una tabla de demanda. Y acá la idea es que el propio precio del helado, a medida que va subiendo, muy probablemente dé como respuesta, ceteris paribus, que la cantidad que se compre de ese bien sea cada vez menor, siendo que no cambió ninguna otra circunstancia del mercado. Entonces, lo mismo que hicimos con la función de posibilidades de producción, esta misma tabla que vemos acá la podemos reflejar en un gráfico y acá vamos a tener el gráfico en la parte inferior izquierda, los mismos datos que vemos aquí dibujados en un gráfico que, como vemos, tiene lo que se llama una pendiente negativa, es decir, un gráfico que apunta, donde la curva apunta hacia abajo. Todas las curvas de demanda tienen pendiente negativa,
porque marcan una relación negativa entre el propio precio y la cantidad demandada. Eso es lo primero que tenemos que aprender de la curva de demanda. La curva de demanda yo les diría que es un evento que es eh, universal casi, siempre que las circunstancias estén fijas y siempre que no haya absolutamente ninguna cosa rara, que después las vamos a ver algunas cosas raras. En general uno puede ir a buscar una tribu en Alaska o una ciudad de Uzbekistán o algún mercadito en Perú u otro en China, y en todos lados va a funcionar esto de que si ustedes suben el precio de un bien, la gente va a tender a comprar menos. Es tan universal, digamos, este evento que en economía se lo da por llamar como la ley de demanda. No es una ley como la física, hay que hacer las diferencias, ¿no?, entre una ciencia social y una ciencia dura como la física, pero bueno. Pero la idea es que es una regularidad que se presenta tantas veces que en economía se lo llama la ley de demanda. Y la ley de demanda lo que dice es eso: a medida que aumenta el propio precio de un bien, se tiende a demandar menos de ese mismo bien, y a medida que baja el precio de ese bien, se tiende a demandar más. Esto es importante para que, digamos, para los que nunca vieron economía, tengan un concepto básico como este. Ahí van a tener, bueno, la curva de demanda, lo que se llama hipotética, que es una curva de demanda hecha a mano alzada. Esta curva que ven acá, que estoy redondeando, está hecho con estos datos, pero una vez que uno ya tiene esta forma, uno puede dibujar cualquier curva de demanda con datos hipotéticos y trabajar con los mismos conceptos. A medida que aumenta el precio, como ven acá, en el ejemplo que tienen acá, lo que va a ocurrir es que la cantidad disminuye. Bueno, la idea es que esta circunstancia siempre queda ceteris paribus, que todos los demás factores que puedan llegar a afectar la demanda también quedan constantes, y que esto se aplica en un contexto y un espacio-tiempo determinado. Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué es lo que hace que a medida que aumente el precio baje la cantidad demandada? Y ahí tenemos dos potenciales explicaciones. Una es lo que se da a llamar el efecto de sustitución. El efecto de sustitución lo que nos dice es que a medida que el precio de un bien sube, si es que tiene sustitutos este bien, los sustitutos, ceteris paribus, quedaron quietos, no se movieron. Ceteris paribus pasan a ser más tentadoramente, pasan a cumplir el rol de sustitutos, y uno, en vez de comprar el bien que subió de precio, uno va a ir a buscar el sustituto. ¿Okay? El sustituto, al quedar con su precio quieto, va a ser tentativa, o sea, comparativamente va a ser más barato que antes respecto al bien inicial que uno está comparando. Entonces, parte de las decisiones de compra se van a ir hacia los sustitutos. Podría ocurrir que no existieran sustitutos en algún bien específico. Entonces ahí, de todos modos, sigue operando el segundo efecto, que es el efecto ingreso. Y el efecto ingreso lo que dice es, como dijimos, ceteris paribus, yo voy a la heladería a comprar helado y voy, ceteris paribus quiere decir que voy con una cantidad de dinero que no cambia, que no aumentó, que no disminuyó, es la misma cantidad de dinero. Relativa a esa cantidad de dinero, si el precio sube, yo voy a poder comprar menos unidades, porque el monto de ingreso que yo lo tengo que dividir por lo que va a ser el precio del bien. Entonces me voy a estar llevando relativamente menos unidades, con lo cual voy a estar diciendo que soy relativamente más pobre en términos de esas unidades, en términos de poder comprar helado. Si el precio del helado sube, yo soy relativamente más pobre respecto a la capacidad de compra de helado, porque voy a tener que dividir el mismo ingreso que tengo a un precio mayor, lo que me va a dar una cantidad comprada menor. El efecto ingreso funciona siempre, independientemente de que no tenga o no sustitutos. Así que ese efecto sí o sí se cumple siempre. Entonces, el efecto de ingreso también me dice que si el precio baja, yo soy, entre comillas, relativamente más rico en términos de ese bien. Con lo que, al bajar de precio, yo voy a poder comprar más unidades de ese bien. Entonces, estos dos efectos apuntan a lo mismo. Sube el precio y por cualquiera de estos dos efectos que esté funcionando, el ingreso seguro, el sustituto, la mayoría de las veces funciona, lo que va a ocurrir es que yo voy a terminar comprando menos. Y viceversa. Si el precio baja, voy a terminar comprando más. Bien, entonces ahí tenemos toda la ley de demanda, que dice todo lo demás constante, ceteris paribus. A medida que aumenta el precio del bien, menor será la cantidad demandada por ese bien y viceversa. Otro indicador, o sea, si bien el precio obviamente es fundamental y sobre eso vamos a hacer todos los gráficos que vienen ahora y los análisis,
que vienen ahora. Lo que sí vamos a tener acá es que otro, ya lo mencionamos, pero obviamente un determinante importante a la hora de comprar es el ingreso, es la plata que uno tiene en el bolsillo, ¿no? Y ahí lo que vamos a tener son que, o sea, vamos a tener una cuestión intuitiva de pensar que a medida que aumenta el ingreso yo voy a poder comprar más, ¿no? Es decir, si yo tengo más plata, o sea, ahora el que va a quedar quieto es el precio, pero si supongamos que yo voy a la heladería y cualquiera de los precios que estaba antes está vigente en la tabla. Vamos a ver bien. En la tabla que habíamos puesto inicialmente tenemos diferentes precios, ¿no? 10, 12, 15, 17, 20, 22. Algo que me olvidé de aclarar, y lo voy a mencionar, es que la demanda es un plan tentativo, ¿okay? Es un plan de respuesta ante diferentes contingencias que puedan pasar. Lo que vemos acá es, fíjense, en las tablas, estas tablas en las cuales el precio va subiendo de 10 a 22, está la cuestión de que cuando yo llego a la heladería solamente va a estar vigente uno de esos precios. O sea, yo puedo llegar un día a la heladería y el precio va a ser 10, pero puedo llegar al otro día y el precio va a ser 22. ¿Okay? No es que toda esa lista de precios está en ese momento todos al mismo tiempo siendo fijados. Hay uno de esos precios que está siendo fijado. Ahora, el hecho de que yo vaya probando cuál es mi respuesta ante diferentes ductos de precios, lo que está haciendo es yo intentando anticipar qué conducta voy a tener o qué conducta va a tener alguien que va a demandar el helado a medida que sube la variable de precio. ¿Okay? Entonces, independientemente, volviendo ahora, volvemos al caso del ingreso. O sea, en definitiva, perdón, la demanda son planes contingentes de compra ante diferentes circunstancias de precio. Entonces, independientemente del precio que efectivamente se ejecute en el momento que yo entro en la heladería, que puede ser 10, puede ser 12, puede ser 15, puede ser hasta 22, si yo tengo mayor cantidad de dinero, lo que va a ocurrir es que independientemente de cuál sea esos precios exactos, yo voy a poder comprar más. ¿Mm? Entonces, cuando volvemos acá a la situación de analizar el efecto, la cuestión del ingreso, vamos a volver a lo que era el efecto ingreso que explicaba parte de la circunstancia de que la pendiente de la curva de demanda fuera negativa. Ahora, el efecto ingreso, obviamente es lógico de pensar que si yo tengo más dinero voy a comprar más, no voy a tener la restricción de comprar menos que antes, sino más, voy a poder dentro del nivel negro, independientemente del precio que tenga, si yo tengo más plata, ahora voy a poner mayores cantidades de veces el precio dentro de esa cantidad de plata, con lo cual voy a tener mayor cantidad para demandar. Pero existen dos circunstancias acá que hay que analizar. Una es que eso ocurre con la mayor parte de los bienes. El helado es un bien que tiene una categoría dentro del análisis económico, microeconómico, que es el bien normal, lo que se llama un bien normal. El bien normal son todos aquellos bienes tales que cuando aumenta el nivel de ingresos yo consumo más de esos bienes. Existen, sin embargo, una categoría de bienes a los que se les dan llamar bienes inferiores, y esos bienes inferiores son bienes que precisamente tienen el efecto inverso en respuesta. La idea es que en los bienes inferiores, cuando aumenta el nivel de ingreso, yo compro cada vez menos. ¿Cuándo se da esta circunstancia? Bueno, básicamente cuando lo que estamos consumiendo es un bien de una calidad inferior, que nosotros por nuestro nivel de ingresos no podemos acceder a una calidad mejor. Entonces, dado que tenemos un nivel de ingresos bajos, lo que hacemos es, bueno, conformarnos con comprar ese bien. Ahora, una vez que mejora nuestro nivel de ingresos, nosotros ese bien no lo vamos a comprar. Lo que vamos a intentar es comprar uno de mejor calidad. Imagínense las segundas o terceras marcas de gaseosas. Uno va y las compra porque no tiene dinero, pero si tuviera un nivel de ingresos razonable, lo que haría es comprar las primeras marcas de gaseosas, independientemente de la discusión de sabores y de particularidades específicas, ¿no? Pero en principio, digamos, uno termina comprando las segundas o terceras marcas por una cuestión de precio, una cuestión de precio relativo al ingreso que uno tiene. Entonces, la cuestión es que en esos casos lo que puede ocurrir es que un ingreso, o sea, lo que vamos a tener es que en un bien normal o superior también, se lo puede llamar así, lo que tenemos es que si aumenta el nivel de ingresos, ahora lo que va a ocurrir es un evento particular, y es que lo que ha pasado ahora es que cambió una variable distinta al precio. Esto también se lo tengo que volver a aclarar. La curva de demanda siempre va a estar representada por una curva, un par de ejes tales que
en el eje vertical va a estar el precio y en el eje horizontal va a estar la cantidad. El precio es el propio precio del bien. Esto es importante que lo vean simplemente para después entender todos los gráficos. Después todos los gráficos van a ser en estos dos ejes. Entonces vamos a tener el precio que es el precio del propio bien y la cantidad del propio bien. Y la curva de demanda siempre presenta la información de todas las combinaciones de precios y su respuesta en cantidades. Entonces si quieren la curva de sub 0, por ejemplo, a la izquierda, y de sub 0 marca eso, marca todas las combinaciones de precios tales que si van variando, es decir, fíjense, si va subiendo el precio, yo cada vez consumo menos, compro menos. Y viceversa, si el precio va bajando, cada vez consumo más. Ahora, lo que ha pasado con el ingreso es que ha variado el ingreso. Estamos suponiendo, por ejemplo, que el ingreso está más alto ahora. Como ven en el ejemplo de la izquierda, tenemos un ingreso más alto. Bueno, ahí lo que está ocurriendo es que se está variando, está cambiando una variable que no es el propio precio, es otra, es el ingreso. Pero el ingreso no está en ninguno de los dos ejes. Fíjense que tenemos en un eje el precio, en el otro la cantidad, y el ingreso ¿dónde está? Bueno, ahí lo que tenemos que interpretar es que, un poco el ejemplo que les di antes, si independientemente del nivel de precios que hubiera encontrado, que uno encuentra cuando va a la heladería, independientemente de ese precio, yo, si llego y el precio está más alto, perdón, si el precio está más alto o está más bajo, independientemente de eso, si yo llego con un nivel de ingresos más alto, siempre voy a terminar comprando más que en la situación de estar con un ingreso más bajo. Imagínense en D sub 0, en D sub 0 yo tenía un nivel de ingresos X, ganaba, qué sé yo, 30.000 pesos por mes. Cuando a mí me pasan a pagar 50.000 pesos por mes, yo entro al nivel de demanda D1, que es paralelo, fíjense que es igual a la de sub 0, pero está siempre inclinado todo hacia la derecha. Toda la curva está inclinada hacia la derecha. ¿Por qué? Porque independientemente de si el precio estaba en 22 o en 10, como decía la tabla, yo como ahora en vez de ganar 30.000, gano 50.000, voy a consumir más. Usualmente cuando ganaba 30.000 llegaba y me compraba no sé, un pote de helado de 1 kilo. Ahora que gano 50.000, voy a llegar y me voy a comprar 1,5 kilos, o me voy a comprar 2 kilos de helado. Los llevo y los frizo. ¿Okay? Y eso independientemente de si estaba muy barato o estaba muy caro. Toda la curva de demanda, cuando varía una variable que es diferente al propio precio, se desplaza para la derecha o para la izquierda, dependiendo de cómo uno interprete la respuesta que va a tener a la demanda, dado que esta variable ha cambiado. Entonces, tenemos, en el caso de la derecha, tenemos, en el caso de la izquierda, perdón, tenemos un aumento del ingreso, la curva original es de sub 0, ahora lo que tenemos que hacer es dibujar una nueva curva que se desplaza toda hacia la derecha. Fíjense que ahí hay un dibujo puesto tal que dice que en la curva original, en D sub 0, tenemos un precio P sub 1, a la izquierda, en el eje vertical, y en la curva de demanda de sub 0, al precio P sub 1 yo compraba la cantidad A sub 1 abajo. Ahora, si el precio se mantiene, pero yo ahora tengo un mayor nivel de ingreso, lo que voy a comprar es la cantidad B1, que es más grande que A1. Y lo mismo hubiese ocurrido si el precio hubiese sido más bajo como P sub 0. Yo con P sub 0 compraba la cantidad A sub 0, que era una cantidad pequeña, pero ahora como me aumenta el nivel de ingreso, voy a demandar una cantidad B sub 0, que es una cantidad más grande, independientemente de si el precio es P sub 0 o P sub 1, que es un precio bajo o un precio más alto. Dicho esto, la segunda circunstancia que queda por explicar entonces es la del precio, la de la conducta del bien inferior. El bien inferior se comporta contrario al bien superior, o al bien normal. Acá si me aumenta el nivel de ingresos, yo voy a comprar menos. Si yo estaba ganando 30.000 pesos, voy a comprar una segunda marca o tercera marca de gaseosa para comprar una gaseosa. Si a mí me aumentan el sueldo a 50.000, dejo de comprar la segunda marca por ahí, porque yo la compraba porque no tenía plata para comprar la primera marca. Ahora que tengo plata, voy a comprar la primera marca. Entonces, ¿qué pasa con la demanda de la segunda marca? Cae. La cantidad demandada cae. Y cae la demanda entera. Siempre que se desplaza toda la curva, uno lo que dice es se desplaza la demanda. Cuando uno se desplaza dentro de la curva, se mueve el propio precio, lo que cambia son las cantidades demandadas.
Cuando se desplaza la demanda, toda la curva de demanda hacia un lado o hacia el otro, las cantidades de demanda también se mueven con la curva. ¿Okay? Pero, digamos, para entender bien, para ser correctos en el discurso, la idea es que cuando cambia una variable diferente al propio precio, se desplaza toda la demanda, se dice así. Entonces, en el caso del bien inferior, lo que vamos a tener es que la demanda original era de sub 0, aplica en los mismos ejercicios sobre P sub 0 y P sub 1 que vemos en el gráfico de la izquierda. Al aumentarme el nivel de ingresos y yo estoy comprando un bien que lo considero inferior, lo que voy a hacer es dejar de comprar ese bien que es inferior, por eso la demanda se desplaza hacia la izquierda, no hacia la derecha, hacia la izquierda. Entonces a cualquier nivel de precios original lo que va a pasar es que ahora vamos a mandar siempre menos. Vamos a dedicar a comprar del otro bien. Alguno podría pensar, bueno, pero si yo podría demandar nada, podría mandar cero, y pues está bien, pero digamos, con un principio de didáctico simplemente vamos a suponer que lo que pasa a ocurrir ahora es que yo demando menos, no cero. Bien, lo que vamos a tener es que también otras cuestiones que afectan a la decisión de demandar un bien son lo que se llaman el precio de productos relacionados. Entonces, en el precio de productos relacionados, la idea es que existen productos, ya vimos algunos, que cumplen roles que están relacionados con el producto que yo voy a comprar. Por ejemplo, los productos que son sustitutos. ¿Okay? Yo puedo tener un sustituto, no consigo café, compro té. No sé si es tan buen sustituto, pero bueno, es un ejemplo típico de la literatura. Entonces, si yo no consigo té, compro café para tomar café. No es exactamente el mismo bien, pero bueno, supónganse que son sustitutos entre sí. Sirven para desayunar, eso seguro. Eh, en la carne, bueno, tenemos también carne de pollo, carne de cerdo, carne de cordero, todos cumplen el rol de carne, también no son sustitutos perfectos, no son exactamente reemplazables, pero están ahí. Si uno quiere comer proteína un día, tranquilamente puede cambiar carne de vaca por carne de pollo y tiene proteína. Y en los fideos también, bueno, arroz y fideos también suelen ser sustitutos, sobre todo para las clases bajas, ¿no? Son alimentos típicos de subsistencia. La idea es que estos bienes cumplen un rol de sustitución, entonces si sube el precio de uno, lo que hace es que uno queda más tentado a comprar el sustituto. Si yo soy de tomar té todo el tiempo y un día voy, el precio subió muy caro y el café se mantuvo igual, bueno, capaz que sustituyo el té por café. Y lo mismo con las carnes es muy común esto. Usualmente la carne de vaca tiende a subir mucho de precio y típicamente la carne de vaca es mucho más cara que la carne de pollo. Entonces, usualmente si la carne salvo que uno quiera hacer alguna comida específica que requiera carnes rojas, como puede ser un asado, que también no lo puedo poner pollo al asado, ¿no? Si uno quiere hacer un asado, bueno, ahí probablemente uno se fije independientemente del precio, digamos, en comprar carne de vaca, pero si no, en el día de la compra diaria, digamos, el pollo cumple un rol de suministrar proteína a la dieta y eso lo puede hacer un buen competidor de la carne roja. Eh, entonces, cuando hay bienes sustitutos, lo que va a pasar es que cuando sube el precio de un bien y los sustitutos quedan quietos, ceteris paribus, los sustitutos se vuelven más tentadores para comprar. Y viceversa. ¿Okay? Si yo bajo el precio de un bien, todos los sustitutos se vuelven menos tentadores de comprar. Y al contrario, la gente que va a comprar los sustitutos va a querer comprar este bien que ha bajado de precio. Y después otra relación que aparece entre los bienes es la de complementariedad. La complementariedad es cuando uno compra, o sea, uno consume varios bienes al mismo tiempo, como un paquete. ¿Okay? Típicamente en hardware ustedes tienen que, si van a comprar una computadora de mesa, está compuesta por un monitor, un tower y con un montón de hardware adentro, diferente, y un teclado, ¿okay? Y mouse. Bueno, todo eso se compra junto, pero son distintas piezas, se venden como un sistema. ¿Okay? Son todos bienes complementarios, ninguno solo funcionando sirve para nada, o sea, yo tengo el monitor solo, no lo tengo conectado a nada, no me sirve para nada. El mouse lo mismo, si lo enchufo no me sirve para nada, el teclado si no lo enchufo a algo no me sirve para nada, y el tower tampoco, prendiéndolo uno no ve el output de nada. Entonces uno necesita comprarlo como un sistema. ¿Qué pasa cuando dentro de un sistema
dentro de un sistema, una de las componentes sube de precio, bueno, en realidad hace que sea más difícil consumir todo el sistema. Entonces afecta a todo el sistema como si fuera el propio precio del bien que está subiendo. Entonces lo que vamos a tener es que cuando el precio de un sustituto sube de precio, el producto que uno está interesado en analizar va a tener una demanda, una cantidad demandada hacia arriba, porque al subir de precio el sustituto lo hace menos tentador a este y todo el mundo va a venir a comprar este bien, que es sustituto de este. Si sube de precio un bien que es complementario, lo que hace es afectar al producto con el cual es complementario, porque se consumen en conjunto, no se consumen separadamente. Entonces todo el consumo conjunto se encarece. También ahí tienen bienes complementarios, típicamente tienen la nafta. Ustedes van a consumir un auto, quieren manejar un auto, bueno, el consumo viene con nafta. Entonces sube el precio de la nafta y no consumen menos auto por eso. Entonces lo que vamos a estudiar son efectos de precios cruzados. Cuando sube el precio de uno, cómo cambia la cantidad demandada del otro. Bueno, otra de las cuestiones que afectan la demanda de un bien son lo que llaman gustos y preferencias. Esto es fundamental. Algo que lo habíamos mencionado en la definición de demanda. Uno tiene que desear un producto, uno tiene que gustarle un producto. Y ahí lo que tienen es que ustedes tienen diferentes circunstancias que pueden hacer que el gusto por algo cambie. ¿Okay? Yo puedo desear un producto ahora, por ejemplo, no sé, comerme un sándwich de jamón y queso, y si en el camino de ir a un negocio para comprar un sándwich de jamón y queso, veo un noticiero encendido que dice el jamón provoca enfermedades, o supónganse la ADMAT, creo que es la Oficina de Regulación de Calidad de los Productos, dice que hay una partida de jamón que está contaminada con alguna bacteria. Muy probablemente en el camino, yo de ir a comprar el producto, mi gusto por el sándwich de jamón y queso cambie. Y cambie porque recibí información nueva que puede ser que me desaliente a mí la compra del producto. Entonces, muy probablemente llegue que no quiera comprar ese producto. La información, o sea, los gustos pueden ir cambiando y para eso hay toda una industria, que es la de la publicidad, que está abocada precisamente a fijarnos gustos, a hacerlos cambiar, a que aparezcan modas, que aparezcan diversas circunstancias que hacen cambiar las preferencias de un momento al otro. Cuando cambian los gustos, lo que va a pasar es lo mismo que con el ingreso, como vimos antes. Supongamos que aparece una campaña de publicidad que me alienta a mí a comprar más sándwiches o sea, que me relaciona el sándwich de jamón y queso con algo placentero y yo lo deseo más, bueno, entonces muy probablemente eso incremente la cantidad de mi demanda de sándwiches de jamón y queso. Y viceversa, si aparece alguna información o sea, y eso lo que va a hacer es desplazarme toda la curva de demanda hacia la derecha, independientemente del precio. Si a mí me afectan los gustos y preferencias por un bien tal que yo lo deseo más, muy probablemente, independientemente del precio, termino comprando más y desplazo toda la curva, partiendo de la original, desplazo toda la curva hacia la derecha. Y viceversa, si a mí lo que me hacen es suponer que el consumo de ese bien me va a afectar en algo negativamente, entonces toda la curva de demanda se desplaza hacia la izquierda, como pasó con el ingreso. Expectativas también. Las expectativas juegan un rol a la hora de realizar el consumo de un bien o servicio porque nos va a decir, o sea, nosotros todo lo que anticipemos del futuro lo vamos a traer a la hora automáticamente. Los agentes racionales tienden a hacer eso, si yo tengo una buena información del futuro, ya la anticipo. Si a mí me dicen, el precio de tal bien que vos lo deseas va a subir mañana, yo no voy a esperar a que mañana suba para responder comprando menos. Yo lo voy a anticipar y voy a decir, bueno, muy probablemente me vaya hoy, anticipe comprando más el día de hoy. Y viceversa, si a mí me dicen mañana el precio va a bajar, hoy no voy a comprar nada y voy a esperar que mañana que baje. O sea, en los dos casos la circunstancia es la más favorable para que yo realice el acto de demanda. En el acto de demanda, si a mí me dicen mañana va a aumentar, quiere decir que hoy está más barato. Entonces yo voy a comprar cuando está más barato, no cuando está más caro. Y viceversa, si a mí me dicen mañana va a estar más barato, entonces hoy no compro nada, espero a mañana que va a estar más barato. Las expectativas en ese sentido juegan un rol de anticipar, adelantar o inducir a que
ciertas acciones se realicen, sobre todo, repito, siendo que los agentes anticipan. Ahí tiene que ver también, muchas veces hay una visión crítica hacia todo lo que es especulativo en ese sentido, pero es una conducta ultranatural. Las personas que tienen dos neuronas, simplemente si alguien le dice en el futuro va a pasar algo malo, hoy se va a cubrir. Y bueno, y otros factores que afectan, que también los vamos a mencionar, son ya cuestiones muy particulares, de demanda de bienes específicas muy particulares, entre ellas una que se llama el efecto Veblen. Veblen era un sociólogo americano que vivió a finales del siglo XIX, vivió en la época de gran expansión económica en Estados Unidos, donde aparecieron los grandes multimillonarios, las grandes familias multimillonarias. Y él, bueno, una de las cuestiones que él observó ahí fue que ciertos bienes se consumían simplemente para ostentar. ¿Okay? Entonces el efecto Veblen es un efecto por el cual un bien cuanto más caro es, más se demanda. Esto es para un X segmento de la sociedad, el top 1 o el top 10% de ingresos superiores, en las cuales el efecto de consumir un bien tiene un efecto también de demostrar a qué clase pertenece o a qué nivel de gasto tiene. Y ahí viene el conjunto de bienes que son suntuosos. En el sentido de, por ejemplo, los multimillonarios pueden usualmente, cuanto más caro es un yate, más lo van a querer, un auto es más caro, más lo van a querer, para demostrar que tienen esa capacidad de ingreso. Y ahí lo que vamos a tener entonces es una curva de demanda en la cual, a medida que aumenta el precio, aumenta la cantidad demandada. En ese segmento en particular tiene esa particularidad, digamos. Tiene que ver también, ojo, que eso, más allá de eso, pues, a ver, lo que hay presente acá es un efecto de demostración. Uno puede encontrar, por ejemplo, en barrios pobres, en gente que tiene muy bajo nivel de ingresos, que apenas ganan plata, lo primero que muchos jóvenes lo que hacen es comprarse zapatillas muy caras, o un celular muy caro. Y eso tiene un efecto de demostración, tiene un efecto que es psicológico y que no tiene que ver con la compra de un bien normal. Puede haber también lo que se llama un efecto contagio, es decir, que hay un efecto de multitud ahí, se pone de moda algo, hay que tener tal remera de tal color, o hay que consumir tal bien o tal otro, y la demanda se dispara a comprar eso. Es un evento puntual, es como un contagio, como si fuera, paradójicamente, como si fuera una gripe, la cual el bien se dispara en sus ventas, es una cuestión momentánea muy probablemente, después eso tranquilamente se puede en el tiempo disipar, ¿no? Son esos picos de demanda que hay sobre algún bien específico, tiene que ver mucho con modas, ¿eh? Muchas veces algún artista saca alguna canción, algún tema que se pone de moda y es muy demandado. Y después tenemos lo que se llama el efecto snob, que es un efecto contrario, en el cual un bien cuanto menos demandado es, más prestigio tiene. Y ahí lo que tenemos también, eso es parecido al efecto Veblen en términos de que son mercados muy específicos, pero existen, por ejemplo, mercados en los cuales el consumir bienes que son muy raros los hace más deseados para gente que está metida en ese segmento. Eh, Algunos mercados de arte, comprar cierto tipo de arte que es muy específico, es muy demandado, es un arte que por ahí es muy raro, el resto de la gente, o el común de la gente no lo entiende, pero bueno, en ese segmento de demanda, tener ese bien que es muy poco demandado es muy exclusivo para él. Y finalmente tenemos un tipo de externalidad que después un tipo de efecto que después la vamos a estudiar con más detalle, una clase exclusiva que es lo que se llama externalidad de red. Y acá lo que ocurre son estos bienes que son consumidos y a medida que son más consumidos, cambia la utilidad intrínseca del bien. ¿Okay? Es un bien raro, pero es un bien tal que si lo consume poca gente, no sirve mucho el bien, si lo consume mucha gente, cada vez que más gente ingresa a consumirlo, lo hace más valioso el bien. Con lo cual genera un efecto positivo de que más gente va a querer consumirlo, lo cual lo va a hacer más valioso y lo cual va a generar que más gente lo quiera querer consumir. Y esto tiene un disparador exponencial, como si fuera también un contagio, tal que hace que rápidamente este bien, si tiene esa propiedad, va a ocupar todo un mercado, gran parte de un mercado. Y ahí vamos a tener, después lo vamos a ver con más profundidad, pero tiene que ver con, por ejemplo, el teléfono. Ustedes se imaginan el teléfono viejo, el teléfono de cable, no el celular. El teléfono de cable es un teléfono que en sí mismo
tiene una tecnología X tal que si yo tuviera un solo teléfono en el mundo, ese teléfono no sirve para nada. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque el teléfono es para comunicar gente. Y si hay uno solo, no tengo a nadie del otro lado de la línea. Así que, ¿para qué sirve? A medida que más gente se va agregando a este mercado, cada vez lo torna más valioso ese teléfono. Porque cada vez yo puedo acceder a conectarme con cada vez más gente, más diversa, y que cumplen diferentes roles en la sociedad y que me puede dar, yo puedo obtener distintos servicios vía el uso del teléfono. Bueno, se llama externalidad de red, después vamos a ver también la definición de externalidad, pero básicamente lo que nos dice es eso, nos dice, en estos casos, los bienes, independientemente del precio, a medida que son más consumidos, o sea que hay más Q, que se vende más, más gente lo quiere demandar. Y en el mercado del software tenemos muchos ejemplos de este tipo de mercado, y esto es un mercado altísimamente deseado, ¿ok? Externalidad de red, lo tiene Facebook, lo tiene WhatsApp, lo tiene Microsoft con sus sistemas operativos, con sus paquetes de oficina también. Hay un montón de, digamos, los grandes éxitos del mercado de software están sujetos a externalidad de red, así que después lo vamos a ver con más detalle. Y lo que puede haber también es una externalidad de red negativa, sobre todo cuando aparecen efectos de congestión. Hay ciertos bienes que cuanto más gente entra, peor uno la pasa, ¿no? O peor típicamente, por ejemplo, si lo que está pasando ahora con la cuarentena es que todo el mundo entra a Internet y Internet puede llegar a colapsar o empieza a sufrir problemas de rendimiento, problemas de tener, digamos, un servicio adecuado. Bueno, eso pasa también, por ejemplo, en un colectivo o pasa en el subte horario pico en cualquier ciudad grande, tiene esta externalidad de red negativa. Cuanto más gente consume ese bien, menos ganas tengo de consumirlo. Cuanto más lleno viene el subte, menos ganas de subirme tengo, o el colectivo. Entonces, la idea ahí es que también el efecto de cantidad puede generar un efecto negativo en términos de consumo. Bien, la otra cuestión que tenemos que ver acá es el otro lado del mostrador, que es la oferta. Del mismo modo que vimos con la demanda, la oferta tiene que tener, uno para integrar la oferta de un bien o servicio tiene que tener ciertas características. En principio, tiene que tener la tecnología y los factores para producirlo. En segundo lugar, puede obtener beneficios al producirlo. Y en tercer lugar, ha elaborado un plan definido para producirlo y venderlo. Okay, acá lo estamos viendo desde el punto de vista del empresario. O sea, ¿quién es empresario? ¿Quién es comerciante o quién es el que ofrece el producto? Si cumple estos tres ítems, puede integrar la oferta de un producto. Y lo mismo que pasaba antes. Y ahora lo que vamos a ver es el caso de, supónganse, pelotas. Desde el punto de vista del empresario, desde el punto de vista del productor. La idea es que a medida que el precio aumenta, puede haber diferentes circunstancias de precio en un mercado que están presentadas ahí en esta tabla que vemos acá en la parte superior izquierda, que es algo que se va a llamar una tabla de oferta. Y en la tabla de oferta lo que presenta ahí, fíjense que si el precio es barato, yo tengo un incentivo a producir pocas unidades. Sin embargo, a medida que aumenta el precio, yo como productor me siento tentado a producir cada vez más. Si el precio es barato, sí, yo voy a poner a producir poco. ¿Por qué? Porque, bueno, la demanda es poca, muy probablemente los costos a cubrir también sean pocos. Si la demanda es poca, ya no necesito tener un montón de plata para abastecer una gran demanda. Entonces lo que voy a tener ahí es que voy a estar incentivado a producir pequeñas cantidades. A medida que el precio aumenta, yo lo que tengo incentivo es a producir cada vez más porque voy a obtener dinero a partir de eso. Voy a obtener un beneficio. Eso nos da, ceteris paribus obviamente todo, eso nos da una relación entre el propio precio y la cantidad ofertada, la cantidad que se va a llevar al mercado, que es positiva, o sea, apunta hacia arriba la curva. La curva de oferta se distingue contrario a la demanda apunta hacia abajo, ahí, esta va a apuntar hacia arriba. Entonces lo que vamos a tener ahí es una relación como presenta la curva de oferta ahí abajo, tal que es positiva. Y la curva de oferta hipotética es, o sea, lo que tenemos ahí en la curva de oferta, la primera, son los datos de la tabla representados y en la segunda es un dibujo a mano alzada, ¿no? Esa es la curva de oferta hipotética.
nuevamente ahí lo que vamos a tener es que, bueno, va a surgir lo que se llama como ley de oferta. Si el precio de los factores permanece constante, el precio de los factores de producción son el precio de los recursos que necesito emplear para producir. Ellos, los balones ahí, que son cuero, el hilo para coserlo, los empleados, pagar la luz, el gas, el alquiler del local. Si el precio de los factores permanece constante, entonces a medida que aumenta el precio de un bien o servicio, será mayor la cantidad ofrecida por ese bien y viceversa. Entonces ahí lo que vamos a tener es los que afecta entonces la cantidad ofertada es el propio precio del bien, y después un montón de precios de otros factores. Típicamente es el costo de las materias primas, el de la mano de obra y de demás insumos que tienen que ver con los factores de producción del bien. Otro ítem que va a tener relación acá es la tecnología, pues yo puedo de repente estar produciendo con cierta cantidad de empleados, cierta cantidad de insumos, X cantidad de pelotas. Sin embargo, yo por ahí puedo conseguir una tecnología nueva tal que mejora la productividad, y dado que yo tengo la misma cantidad de recursos que antes, con la nueva tecnología puedo producir más pelotas. Entonces la tecnología por ahí, siempre la tecnología acá va a actuar a medida que aumenta la tecnología, los costos van a bajar. Va a funcionar, lo vamos a interpretar por ese lado. Entonces, perdón, vamos a poner acá un segundito. Entonces, a medida que aumenta el propio precio, lo que vamos a tener es que vamos a ofrecer más. A medida que aumentan los costos de los factores de producción, vamos a ofrecer menos. Ceteris paribus, aumentan los costos, o sea, me aumentan el costo de los insumos, los salarios, lo que sea, yo voy a producir cada vez menos. La tecnología, lo que vamos a ver es que va a afectar como reduciendo costos, o sea que si mejora la tecnología, yo ahora es como si me pasara en los costos de los factores disminuyesen. Entonces una mejora en la tecnología me baja los costos, se va a interpretar como una baja en los costos de los factores, y eso va a hacer que yo produzca más, y viceversa, yo puedo tener una tecnología peor, y entonces si empeora la tecnología mis costos van a subir. Y después lo que vamos a tener es bienes sustitutos de la producción también que van a operar dentro de esto, bienes complementarios y sustitutos de producción. Entonces lo que vamos a tener es bienes sustitutos de producción son cuando yo tengo una línea de producción tal que los insumos los divido en producir un bien o el otro. Si uno de los dos bienes que yo estoy produciendo aumenta de precio, me rige la ley de oferta. Yo voy a producir más de ese bien. Pero si el otro, que también está en la misma línea de producción, no aumentó de precio, muy probablemente lo que haga es sacrificar producción de este bien que no aumentó, favorecer la producción de este bien que sí aumentó. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, típicamente, a ver, el ejemplo que hay muchas veces en los libros es el de CDs. Ahora no se usa tanto, pero uno producía CDs y podía usarlos para software o para venderlos virgen o para mandarlos al mercado musical, ponerle. Entonces, la idea es, si los software vírgenes la gente los demanda más por alguna circunstancia específica, lo que voy a hacer yo es producir más software virgen y en detrimento del software que va hacia otros destinos. Okay. Eso sí son sustitutos de producción. Lo que puede pasar también es que haya bienes complementarios de producción. Típicamente ahí lo que tenemos es que para producir un bien terminamos produciendo subproductos de ese bien. Por ejemplo, cuando un matadero, cuando mata vacas, tiene como, para sacarle la carne, tiene como su producto el cuero. Entonces, si aumenta el precio del cuero, lo que voy a terminar haciendo yo es sacrificando más vacas, no por la carne, sino por el cuero. Entonces voy a tener, digamos, más producción de los dos si aumenta el producto de uno de los complementarios. Y bueno, igualmente en el tema que vimos con la curva de demanda, lo que vamos a tener ahí es que una curva, bueno, fíjense que la curva de oferta tiene los mismos ejes que la curva de demanda. Tiene el propio precio y la cantidad. Acá interpretamos con la cantidad ofertada, pero bueno, es la propia cantidad del bien con su propio precio. Entonces, a medida que aumenta el precio, aumenta la cantidad ofertada. Este, nuevamente, también antes que me olvide, es un plan contingente desde el punto de vista del productor. Es decir, el productor ya sabe que si a diferentes precios, y a medida que van aumentando estos precios, el tipo va a responder más, produciendo más. Entonces ahí lo que vamos a tener es
un plan contingente que me va a decir qué respuestas va a tener el productor a medida que se aumentan los precios. Ahora, ¿qué pasa? Nuevamente el mismo caso de la curva de demanda. Tenemos una curva que es así, con los dos ejes que ya están marcados. ¿Qué pasa si aumenta el precio de los insumos? El precio de los insumos no está metido en el dibujo ese, porque lo que tenemos es el eje vertical, que es el propio precio, no es el precio de los insumos. ¿Cómo interpretamos eso? Bueno, lo interpretamos de la misma manera que hicimos con la curva de demanda. A medida, o sea, independientemente del precio, de los diferentes precios que vaya teniendo el producto en el mercado, si lo que ocurre, por ejemplo, es que sube el precio de los insumos, me sube los salarios, me sube el costo de comprar mercadería para reponer, yo lo que voy a hacer es siempre ofrecer menos. O sea, la curva se me va a desplazar completa, en paralelo, hacia la izquierda. Y viceversa. Si lo que pasa es que el costo de los insumos me baja, toda la curva de oferta se va a desplazar hacia la derecha, independientemente del precio original. Independientemente del precio original. Lo mismo va a pasar con la tecnología. Una mejora tecnológica me va a desplazar, independientemente del precio original, toda la curva hacia la derecha, pues yo voy a ser más eficiente. Y después vamos a tener los precios de sustitutos y complementarios interpretados como lo vimos recién. Lo que vamos a tener es que si el precio del bien sustituto sube, lo que va a ocurrir es con la producción del bien de referencia que estamos considerando que se desplace hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque si aumenta el sustituto, yo voy a dejar de producir este y voy a producir el sustituto. Entonces este va a quedar su oferta. Y si el complementario sube, y viceversa, ¿no? Y si el complementario sube, ocurre el efecto contrario. Es decir, si se aumenta el precio del bien complementario, yo produzco más de las dos. Se desplaza toda la curva hacia la derecha. Bueno, una de las cuestiones, tanto para curvas de oferta, curvas de demanda individual como curvas de oferta individual, ahí consideramos el caso en los dos ejemplos que siempre consideramos un individuo. Nosotros decíamos, si yo voy a la heladería y encuentro estos precios, respondo así. El tema es que va un montón de gente a las heladerías y cada una tiene su propia curva de demanda. Yo lo que puedo hacer es sumar todas las curvas de demanda y con eso obtengo la curva de demanda de mercado, que esa es la que después van a tener que ustedes obtener para hacer su plan de negocios. Fíjense que todo esto que parece que estamos hablando al aire, en realidad esto tiene un correlato porque la idea de esto es que repasemos conceptos básicos para que ustedes entiendan después cómo redactar un plan de negocio. Y para el lado de la oferta es exactamente lo mismo. La oferta de un productor acá de Bahía Blanca es su curva de oferta, pero si yo en ese sector de producción sumo todas las curvas de oferta del país, tengo la curva de oferta nacional de ese producto. Y para eso lo que hago es a los mismos niveles de precio ir sumando, fijo los precios y sumo las cantidades de los que van produciendo. A medida que sube el precio, obviamente, entran cada vez más productores a producir y mayor cantidad, hace que la curva se va haciendo cada vez más amplia. Y ahí tenemos un ejemplo de cómo la curva se va ampliando a medida que van ingresando nuevos oferentes. Y la curva de demanda, la curva de oferta, perdón, de mercado acá es la exterior, es esta que está acá. Esta que está acá, que es la suma de las dos interiores, es la curva de oferta. Se va a ampliar. La idea de la curva de oferta lo que va a servir es para entender eso, que en un mercado es la suma de todas las ofertas y lo mismo, la curva de demanda de mercado es la suma de todas las demandas individuales.